Amén. La semana pasada nos quedamos en el planteamiento de algunas de las formas y maneras de poder hacer una buena interpretación de las Sagradas Escrituras, que a todas luces es el gran problema que tenemos los cristianos. Fíjense que el problema de los cristianos no es que no amamos al Señor, amamos al Señor. El problema de los cristianos no es que no querramos ser fieles al Señor, somos fieles al Señor. El gran problema de los cristianos es que interpretamos mal las Escrituras. Cuando alguien me pregunta, ¿y por qué razón hay tantas denominaciones en el cristianismo? Porque interpretamos mal las Escrituras. ¿Por qué a veces las iglesias se dividen? Pues porque interpretamos mal las Escrituras. ¿Por qué los cristianos no nos podemos aceptar tal y como somos? Pues porque interpretamos mal las Escrituras. Es el resultado de una mala interpretación de la palabra del Señor, lo que nos lleva a nosotros a lo que dijo Jesús: vosotros erráis ignorando las Sagradas Escrituras. A fin de cuentas, el pueblo perece por la falta del conocimiento bíblico. Eso no quiere decir que todo el que interpreta bien la Escritura la va a interpretar de la misma forma. No. Hay muchas escuelas de interpretación bíblica y cada una de las escuelas de interpretación bíblica interpreta de manera distinta. Y ese es un derecho que en teología se tiene, y con eso no hay ningún problema. El problema estriba en que pensamos que la interpretación que yo tengo es la mejor y que las demás no sirven, o que la interpretación que yo tengo es la que me da a mí el derecho y el respaldo para separar a los demás cristianos de la comunión y de la fe. No. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser un estudio como lo expresan los profetas del Antiguo Testamento. Debe ser un estudio con temor y temblor. O sea, acercarnos a la Sagrada Escritura no puede ser tomado con liviandad, porque estamos acercándonos a la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que es importante es que al acercarnos a la palabra de Dios, procuremos interpretar bien lo que Dios está diciendo. Y desde luego, para ello, entonces, dijimos que existen unas reglas de interpretación, y que esas reglas de interpretación necesitan ser tomadas por todos los hombres y todas las mujeres que van a la Sagrada Escritura, no para tomar una expresión, digamos, devocional. Pues, porque el que quiere leer la Biblia de manera devocional no necesita, ¿verdad? Pues simplemente, pues yo esta mañana leí unos versos de manera devocional, y cuando yo leo unos versos de manera devocional, yo no necesito hacer un estudio del verso. Yo bendigo a Dios porque a través de ese verso Dios está hablando a mi vida. Ahora, si yo quiero, como dice el apóstol San Pablo a Timoteo, si yo quiero enseñar la palabra del Señor, entonces Pablo le dice a Timoteo: tienes que trazar bien, es decir, tienes que interpretar bien la palabra de verdad. Y desde luego, la semana pasada dijimos que aún en el mismo Antiguo Testamento hubo métodos de interpretación para el Antiguo Testamento, y que dentro de los judíos había judíos alejandrinos, había judíos antioqueños
y había judíos escolásticos que se daban a la tarea de interpretar la Torá, de interpretar la ley. En el tiempo de Jesús dijimos que había varias escuelas de interpretación de la ley, y dentro de esas escuelas, desde luego, estaba la escuela de Hillel y estaba la escuela de Shammai, ambos escribas, ambos intérpretes de la ley, pero fíjense que siendo ambos intérpretes de la misma ley, Shammai y Hillel tenían opiniones distintas y diferentes con respecto a lo que de la ley ellos leían. Por el otro lado, apareció entonces posteriormente dentro de la cristiandad una serie de escuelas también que se dieron a la tarea de interpretar las Sagradas Escrituras. Esas escuelas han ido desarrollándose y han ido creciendo y han ido emitiendo una serie de opiniones, pero todas y cada una de ellas concurren en la importancia de interpretar bien las Sagradas Escrituras. Hay una escuela que dice y postula que la Biblia se interpreta a sí misma. No sé si usted ha oído esa expresión. La Biblia se interpreta a sí misma. Y desde luego, esa es una buena metodología de interpretación de las Sagradas Escrituras, pero hay que verla dentro de su contexto. De hecho, la semana pasada alguien cerró citando un texto de Primera de Juan, del capítulo 2, del versículo 27, donde prácticamente la persona afirmaba que no hay necesidad de que nadie le enseñe a nadie la Sagrada Escritura, porque el Espíritu mismo es el que le enseña. Y yo tomé precisamente esos textos para en la noche de hoy, al final, poder hacer un breve estudio de hermenéutica de un pasaje bíblico. Y usted va a descubrir que en realidad el texto dice eso, pero la interpretación que se dio está bien lejos del texto. ¿Ves? Es como cuando una vez yo iba con una persona en el carro y no pasaba de 45 millas en la autopista, y yo le dije, mira, pero ¿y qué te pasa que no pasa? Me dice, no, ahí dice que son 45 mínimo. Y yo digo, pues por eso puede subir. Me dice, no son lo mínimo que se puede coger. Y decía, pues si es lo mínimo, no se puede correr más. Decía, no, tú estás equivocado. Digo, chico, pero es que ese letrero solamente dice, pero ya tú verás que más adelante vas a ver uno que dice máximo y mínimo. Entonces de momento me dice, adiós, ¿verdad? Él estaba leyendo bien, pero estaba interpretando ¿qué? Estaba interpretando mal. Entonces, eso es lo que puede suceder con mucha gente que dice, no, esto es lo que yo estoy leyendo. Mire, yo viví una experiencia una vez en una iglesia que yo fui a predicar, porque yo dije que Satanás era un pobre infeliz que no poseía absolutamente nada. Y desde luego, eso fue un comentario que yo hice en el sermón, pero no con intención de detenerme a desarrollar una teología de eso, simplemente un comentario. Pero como hay gente que de la chiringa lo más que les gusta es el rabo, cuando se acabó el culto, había un hermano afuera esperándome. Me dice, mire pastor, usted dijo algo que está bien mal. Yo le digo, bueno, pues si está mal, corríjame. Me dice, mire, usted dijo que Satanás es un pobre miserable que no tiene nada. Y mire lo que dice aquí. Entonces me abrió la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Y dijo Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces yo le digo, hermano, pues eso afirma lo que yo dije. Satanás es un pobre infeliz que no tiene nada. Me dice, no, pero léalo aquí bien. Es que usted no ha leído bien. Mire, y Satanás le dijo a Jesús, y decía, pues precisamente por